Ya se volaron demasiado. La aviación civil rusa está degradándose ante nuestros ojos. Difícilmente pueda añadir algo realmente nuevo aquí en este momento. Las sanciones contra el país agresor han asestado un duro golpe a la aviación rusa. Moscú perdió la posibilidad de comprar nuevos aviones y reparar los antiguos, y producir aviones nacionales resultó aún más difícil. Sí, por supuesto, lo haremos. Habrá en qué volar para los pasajeros. Habrá en qué volar, pero ¿en qué exactamente y cuán peligroso es eso? En agosto, Reuters informó que el ambicioso programa de resurgimiento de la industria aeronáutica, que Moscú lanzó poco después de comenzar la guerra contra Ucrania, fracasó. De los 15 aviones comerciales planeados para el año 2025, los fabricantes solo lograron convertir uno en transportista. En total, entre 2022 y 2025, la flota de aviación civil rusa se incrementó con 13 aviones nuevos. Para comparar, en el año 2021, los rusos añadieron 52 nuevos aviones comerciales a su flota. De hecho, vemos que el plan que Rusia se había propuesto se ha cumplido en menos de una cuarta parte. Además, los aviones que se produjeron en los años 22 y 23, en su mayoría, se trataba precisamente de terminar aquellas aeronaves que ya estaban prácticamente en los astilleros, en las fábricas, y los trabajos en ellos se realizaban con las piezas de repuesto que había en los almacenes. Pero incluso con estos aviones, los rusos tuvieron problemas. Los Superjet, de los cuales se produjeron 12 unidades en los últimos 3 años, son críticamente dependientes de componentes europeos. Se trata de los motores. Ahora Rusia está intentando reducir de hecho esta dependencia, pero vemos que los proyectos para crear el llamado motor ruso se han pospuesto año tras año durante casi los últimos 5 años. Aún así, Rusia no ha logrado crear su propio motor. Incluso el proyecto MC-21, que fue construido prácticamente sobre la base de un motor ruso, también está en pausa. Se trata del motor PD-8. Lo más probable es que Rusia tenga que recurrir a China, y esto agravará la dependencia de Rusia de la industria aeronáutica china. El Superjet estaba diseñado para transportar hasta 100 pasajeros y debía convertirse en el símbolo del renacimiento de la aviación civil en Rusia. Pero en realidad no se convirtió en motivo de orgullo, sino en una vergüenza. Tampoco tuvo suerte el MC-21. El lanzamiento en serie de este avión estaba previsto inicialmente para el año 2017, pero hasta ahora no ha comenzado. Según los propios datos de Rosaviatsia en Rusia, el Sukhoi Superjet en el año 18, por ejemplo, tenía un promedio de vuelo de 3 a 4 horas al día, mientras que los aviones de fabricación occidental, Boeing y Airbus, volaban de 10 a 11 horas al día. Entendemos que, de hecho, se trata de que el Sukhoi Superjet pasa de 3 a 4 veces menos tiempo en el aire. Esto afecta directamente a la rentabilidad del propio avión. Rusia planeaba crear un avión más moderno, el llamado MC-21, que debía resolver uno de los problemas clave: la dependencia del Sukhoi Superjet de los componentes europeos. El hecho de que el Sukhoi Superjet está compuesto en un 50% por componentes occidentales. El MC-21 debía ser el llamado avión de línea del siglo XXI y de hecho debía convertirse en uno de los principales aviones supuestamente independientes de Occidente. Pero al mismo tiempo resultó ser dependiente de China, y según diversas estimaciones, entre el 30 y el 50% de los componentes de este avión son en realidad suministrados por China. Las sanciones contra el país agresor han asestado un duro golpe a la aviación rusa, y es poco probable que en el futuro Rusia logre crear su propio ciclo cerrado de producción aeronáutica. Para poder fabricar nuevos modelos de aviones es necesario al menos tener algunos en funcionamiento. Así, los proyectos que existen, los llamados Sukhoi Superjet y MC-21, vemos que son proyectos que de hecho a día de hoy están suspendidos o tienen problemas significativos, lo que impide reanudar la producción de aviones. Y en una situación en la que la flota de aviación civil en Rusia sigue reduciéndose, esto lleva a que, de hecho, incluso esos aviones que hoy en día representan solo una pequeña parte de la flota, la tarea clave para la aviación civil rusa siga siendo precisamente la conservación de las aeronaves existentes. Se trata de aviones occidentales como Boeing y Airbus en estado operativo, que actualmente transportan a más de 2/3 de todos los pasajeros en el territorio de Rusia. Actualmente, la flota de aviación civil rusa consta de 700 aviones extranjeros, principalmente fabricados por Boeing y Airbus, y 150 Superjet nacionales.
solo que volar en ellos se está volviendo cada vez más peligroso. Según los propios medios rusos, solo en el año 2025, al menos 10 aviones de compañías rusas realizaron aterrizajes de emergencia debido a fallas en el aire. Vemos que de hecho este año y en los próximos años la cantidad promedio de aviones que serán retirados de servicio será de alrededor de 40 a 50 aviones. Esto significa que de hecho para el año 2029 o 30 la cantidad de aviones se reducirá a un nivel tan crítico que en primer lugar a Rusia le resultará bastante difícil garantizar el transporte aéreo interno. En segundo lugar, el costo de los boletos aumentará considerablemente. Ya vemos que los llamados procesos de degradación de la aviación civil han llevado a que el precio de los boletos haya aumentado al menos un 15%. Además, la cantidad de incidentes aéreos ha aumentado varias veces en comparación con el año 2022. Es decir, si miramos hacia el futuro, a los rusos no les queda mucho tiempo para poder volar. Al ritmo actual, Rusia necesitará de 10 a 15 años para reemplazar la tecnología aeronáutica occidental por aviones rusos. Pero al mismo tiempo, incluso si estos aviones ya existieran hoy en alguna versión final de producción en serie, vemos que actualmente Rusia no dispone de tal avión. Lo que podría salvar a la aviación civil rusa sería el levantamiento de las sanciones occidentales. Sin embargo, ese escenario es imposible. Y los nuevos aviones son pedidos a largo plazo, contratos por decenas de años y miles de millones de dólares, de los cuales la Rusia de Putin carece críticamente debido a la guerra. El Kremlin está perdiendo rápidamente su superioridad en el aire. El ejército ruso prácticamente se ha quedado sin misiles aéreos. Ni siquiera sé si debería decirlo o no. Bueno, lo contaré. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania publicó información de que las empresas rusas involucradas en la producción de misiles J-59 y J-69 están experimentando serias dificultades debido a las sanciones impuestas a Rusia. En particular, 50 de las 116 empresas no pueden suministrar a tiempo los productos necesarios para la fabricación de estos misiles. Miles de componentes electrónicos que deberían mejorar la vida y servir al desarrollo, los agresores los convierten en herramientas para matar. Su armamento depende de componentes extranjeros. Sin ellos no pueden seguir luchando, ocupando y matando. La producción de misiles y otros equipos militares de alta tecnología en la Federación Rusa se sostiene precisamente gracias a intermediarios que operan a través de empresas ficticias. Y al parecer para el Kremlin, este negocio finalmente se ha terminado. Sin componentes occidentales de alta precisión, la industria militar del país agresor experimenta una escasez colosal. Así, los ocupantes prácticamente se han quedado sin reservas de misiles aéreos de medio alcance. La industria de defensa rusa depende de las tecnologías occidentales. Se trata, por supuesto, no solo de los componentes y del momento del ensamblaje de los principales nodos y partes, sino, ante todo, de la producción. La industria de defensa rusa depende en el ámbito del control numérico computarizado, es decir, CNC, una tecnología que es importante. Sin el software y los propios componentes, casi el 40% de las empresas rusas involucradas en la producción de misiles de la clase J-59 y J-69 se ven obligadas a cerrar la producción o como mínimo a tomar largas vacaciones forzadas, aseguran en la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Esto, a su vez, conduce a una escasez catastrófica de misiles de alcance medio en el arsenal del enemigo, una carencia que difícilmente podrá ser compensada, explican ya los expertos militares. La producción será más lenta, será más costosa. Es posible que también sea de menor calidad porque es imposible garantizar qué tipo de piezas se utilizarán. Al principio, el Kremlin quiso sustituir los componentes occidentales por chinos. Por suerte, Putin todavía mantiene una amistad con el país del dragón. Sin embargo, la amistad es una cosa y los negocios son otra. Las empresas chinas no quieren arriesgarse a caer bajo nuevas sanciones occidentales y mucho menos estadounidenses, y se niegan a suministrar masivamente a Rusia los productos necesarios para el complejo militar industrial. No es casualidad que se haya producido una redirección, una reorientación hacia el mercado chino.
Es decir, están intentando sustituir el equipamiento tecnológico de los países occidentales por copias más baratas fabricadas en la República Popular China. Pero incluso en este último caso, la Federación Rusa se ha encontrado con que China ha impuesto una prohibición a la exportación de bienes de doble uso, principalmente destinados al complejo militar industrial ruso. Por lo tanto, podemos decir que en este momento la parte rusa se enfrenta a cuestiones realmente críticas respecto a la posibilidad de implementar el programa de creación de modernos medios de destrucción. La aguda escasez de componentes para el complejo militar industrial ruso ha llevado incluso al llamado canibalismo de misiles. Esto ocurre cuando los sistemas antiguos almacenados en depósitos y museos se desmantelan y con sus piezas se ensamblan a mano nuevos misiles. Sin embargo, esta también es una medida temporal. Al Kremlin prácticamente no le quedan ni viejos motores de cohetes soviéticos ni piezas para los sistemas de guiado. No es la primera vez que nos sucede algo así. Como resultado, el complejo militar industrial ruso se ha dedicado activamente a reemplazar sus propias armas de alta precisión, como los misiles J-59 y J-69, por medios de destrucción más baratos y en ocasiones abiertamente artesanales. Tales son los misiles Dan-M y Banderol. El último es un medio de ataque con velocidad de crucero dentro de los 600 kilómetros, un alcance de vuelo de menos de 200 y prácticamente con una precisión nula. Debido a la falta de esos mismos componentes occidentales, las armas de este tipo prácticamente carecen de sistemas de guiado. En cuanto al Dan-M, la situación de los ocupantes con este es aún peor. De hecho, en realidad, se trata de un blanco aéreo, y no de algún nuevo producto creado desde cero. De ahí los catastróficamente bajos índices de efectividad. Sin embargo, ante la falta de algo mejor, el Kremlin se conforma con lo que tiene y aumenta masivamente la producción, aunque sea de este tipo de armas. Mientras tanto, nuestros defensores, como explican los analistas, ya se están preparando para contrarrestar los nuevos desafíos rusos y están probando tipos de armas más económicas para destruir los paquetes rusos incluso antes de que lleguen a su objetivo.